Bien, entonces, lo que les decía, la clase pasada empezamos a ver todo lo que era clasificador. Ustedes tienen que haber visto en el práctico, ¿no? Con el profe, llegamos a ver cómo clasificar linealmente una variable, dos variables, ¿sí? Con dos clases, hasta dos clases nomás. La clase de hoy vamos a ver modelos donde podemos adaptarlos para multiclases, ¿sí? Cuando tenemos que hacer una clasificación de más de dos, ¿cómo hacemos? ¿Está? Por eso, acá en la primera parte yo siempre les dejo un poquito de contexto teórico, repito, siempre les repito lo mismo, ustedes lean el libro, el apunte, el material que les da el profe Alejandro, que sobre eso es lo que se va a tomar en los parciales, ¿sí? Yo siempre les pongo los resúmenes, a lo mejor con definiciones más sencillas para que ustedes entiendan, pero apliquen las definiciones que les pone el profe, ¿sí? Entonces, el clasificador lineal inicialmente es binario, ¿sí? Está preparado para reconocer dos clases. Ahora, ¿cómo hacemos cuando tenemos más de dos? ¿Sí? Que en general, ustedes deben haber ya, si entendieron bien la clase del lunes, lo que se hace para simplificar los problemas es, si tengo tres, cuatro, cinco clases, lo que hago es llevarlas a un modelo binario, que terminamos haciendo el mismo proceso. Recuerden que todo lo que hacemos en software o lo que hacemos en desarrollo o en esta área de sistemas es emular el comportamiento humano, el pensamiento humano, a través de qué, de una máquina que reconoce cero y uno, ¿está? Así que nosotros somos tan simples que hacemos todo binario. Lo que pasa es que también somos tan complejos que llevamos todo nuestro conocimiento a niveles bastante avanzados. ¿Qué se ha logrado hoy en día con la combinación de tecnología y hardware y software? Poder aplicar toda esa evolución que hemos tenido y la llevamos al software, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo problemas complejos lo podemos llevar a problemas más simples. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Fíjense en que siempre cuando tenemos un problema muy grande, naturalmente para solucionarlo lo llevamos a problemas pequeños, ¿sí? Y acá va a pasar lo mismo, ¿está? Lo que pasa es que hay muchas cosas que se hacen todo por dentro, ¿no? La magia se hace por dentro y la idea es que ustedes vean cómo es esa magia, o más o menos, que la puedan visualizar o hacerse una idea, ¿está? Por ahí no vamos a poder controlar todo, ya vamos a ver que no podemos controlar todo lo que se hace acá, pero hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor el día de mañana les va a tocar trabajar y entender esto y cambiarlo, modificarlo o simplemente ser usuarios, ¿sí? Eso va a depender de cuál sea su desafío en la vida con estos temas, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros tenemos que manejar muchas clases, como yo les decía, vamos a reutilizar el mismo concepto de clasificador binario, ¿está? Por eso, fíjense en que acá les puse yo estrategias de clasificación multiclase, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos muchas clases que clasificar, podemos usar, hay muchas estrategias, ¿no? Pero de las más comunes y de las que también vemos en la cátedra es el primero que es el piecewise, que es uno contra todos, algunos los ponen one versus rest, ¿sí? O uno contra el resto, o OBR, ¿sí? Son las distintas formas que ustedes lo van a encontrar. Acá en la materia se habla de piecewise, pero todos son los equivalentes, ¿está? ¿Cuál es la idea de esto? Que se va a entrenar, ya, ¿se acuerdan del clasificador binario que ustedes conocen? Se va a entrenar uno para cada clase, ¿sí? Y si vamos a hacerlo así, ¿cómo vamos a hacer la agrupación de todas las clases? Pues supónganse, yo acá les traje un ejemplo con cuatro clases, ¿sí? Creo que en el teórico vieron uno con tres, no sé si llegaron a ver con cuatro, pero les traje cuatro. Supónganse que tengo que clasificar, yo no, lo va a hacer el modelo, ¿no? Tenemos cuatro clases que identificar, A, B, C y D, ¿sí? Eso es porque ¿por qué sé que hay cuatro clases? Porque recuerden que, volvemos también a las clases anteriores, estamos con algoritmos de aprendizaje supervisado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso hicimos el repaso?
que los algoritmos supervisados requieren un cierto conjunto de datos y un cierto conjunto de respuestas asociadas a esos datos, ¿sí? ¿Para qué? Para enseñarle al modelo con datos de entrenamiento, mira, si vienen estos datos, tienen que salir estos resultados. Si vienen estos datos, salen estos resultados. Después que entrenamos al modelo, ¿qué hacemos? Tomamos un set de datos de prueba y se lo mandamos para ver si puede predecir como nosotros queremos. Lo tienen claro eso, ¿no? ¿Sí? Así que acá todavía seguimos con modelos supervisados, por eso a priori sabemos que hay cuatro clases, ¿sí? Distinto el caso sería del no supervisado, que nosotros a priori no sabemos cuánto hay, ¿sí? Entonces hay que pedirle a los modelos que detecten cuántas clases puedes llegar a ver, ¿sí? Todo lo que es no supervisado, entiendo por eh, simplemente por lo que vi de el programa de ciencia de datos, que ustedes van a hacer muchos modelos de no supervisado en ciencia de datos. Estimo que por eso acá solamente vemos los supervisados, ¿sí? Entonces nos combinamos un poquito. Y seguramente que muchas partes nos tocamos, sobre todo en la preparación de datos, que posiblemente a lo mejor yo lo dé con una visión, el profe Alejandro lo dé con otra y los profes de ustedes de ciencia de datos lo den con otra, ¿sí? Está en ustedes en agarrar todo ese merengue y hacer su propia resolución de la situación, ¿no? Está claro eso, ¿no? ¿Sí? Y no hay una verdad absoluta de nada, cada uno le va encontrando ahí está. Y si tienen que preguntarle al chat, busquen varias respuestas, no se queden con uno solo. Porque al margen de todas las respuestas, todos los numeritos que obtengamos acá siempre tienen que representar un grado de probabilidad, ¿sí? Un grado de probabilidad que a mí me va a dar una idea de cuán acertado es el modelo, cuál es acertada la respuesta del modelo o cuando se ponga en acción. Pero eso no implica una decisión concreta, sino una sugerencia para el humano. ¿Se entiende? En todo momento no, acá no hay no tenemos una unidad de ética de IA, pero de a poquito vamos a ir combinando. Y una de las cosas de las que ustedes van a tener que hacer mucho hincapié cuando salgan, y ya sea que vayan con clientes a trabajar, vayan a asesorar a empresas o lo que sea, concientizar a la gente que lo que la IA hoy nos está respondiendo va a depender mucho de qué conocimiento tiene, cómo se entrenó y que toda respuesta que tiene no es una decisión absoluta, sino es una sugerencia que uno le puede tomar o no y la puede consultar y es mejor consultarla con muchas arquitecturas porque no siempre tenemos un grado de certeza. Lo que se hace se busca dentro del entrenamiento de la base de conocimiento que se tiene y en base a eso responden las máquinas, pero no siempre es la respuesta o que uno necesita o la respuesta absoluta, aun cuando tampoco hay respuestas absolutas, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, eso es un desafío que van a tener ustedes también en su vida profesional. Bien, entonces, ¿qué hace la estrategia de uno contra todos? Si yo tengo las cuatro clases, ¿qué hago? Tomo la clase A y la comparo con la B, la C y la D, ¿sí? La B la comparo con ACD, la C con ABD y la D con ABC, ¿sí? Termino en comparación binaria, ¿sí? ¿Cuál sería la clase ganadora, ¿no? O la que el clasificador va a seleccionar, aquel que tenga el mayor confianza, el mayor índice de confianza, ¿sí? Yo acá les puse un ejemplito muy sencillo. Recuerden que los ejemplos que vamos a dar acá muchas veces se habla de ejemplos de juguete, ¿no? Yo siempre me río porque yo soy la peor alumnita cuando hago cursos, soy lo más molesto que hay. Y y me reía cuando hace muchos años hice cursos de esto, cuando hablaba de los ejemplos de juguete y yo me reía, pues yo decía, ejemplos de juguete, hasta que me explicaron bien que los ejemplos de juguete son estos, ¿no? Los ejemplos didácticos para que ustedes entiendan bien, ¿sí? Después ustedes se van a encontrar con situaciones muy complejas y ahí es donde va a estar su expertise de llevar lo complejo a lo simple, ¿no? Entonces vamos a hacer una clasificación muy simple de tres clases, ¿no? Tengo frutas,
manzana, naranja y banana, ¿sí? Me salí del esquema de dos, ¿sí? Me pasé el esquema de tres. ¿M? Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, voy a tener un clasificador binario que pueda aprender a separar las manzanas de las naranjas y las bananas, ¿sí? Otro que separe las naranjas de las manzanas y bananas y el otro las bananas del resto, ¿sí? De manzanas y naranjas. Y como dijimos recién, ¿cómo se toma una decisión? O el algoritmo, ¿cómo toma la decisión? Después que se entrenó de esta manera, cuando llega una nueva fruta para clasificarla, para saber, predecir a qué clase pertenece, ¿sí? Va a pasar por los tres clasificadores, ¿sí? Cada uno va a dar una puntuación de confianza y la clase que tenga mejor puntuación en la predicción final. Respecto a esa puntuación de confianza, ya vamos a ver, me dijo el profe Alejandro que no llegó a ver todo lo que es la matriz de confusión y métricas. Vamos a cerrar nosotros la clase mencionando, no la vamos a ver en detalle, pero ese tema lo vamos a dejar para después de red neuronal y vamos a trabajar bastante con esas métricas. ¿Por qué? Porque si bien acá los clasificadores ya basados en librerías me hacen una puntuación de confianza, pero también yo tengo que aprender a ver cuáles son los resultados para saber si el resultado me sirve o no, me sirve el modelo, lo tengo que cambiar parámetros, ¿no? Esa es la parte más difícil de esta parte, de estas. Buenas, ¿qué tal? Sí, 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 dale. Bien. Bueno, y bueno, les puse unas teórico, ¿no? Ventajitas, desventajas. Vamos a el otro método, ¿sí? No, de nada. El otro método usa clasificación por pares. Va tomando de a pares y los va clasificando, ¿sí? Entonces lo que se hace es se entrena el clasificador por cada posible par que se pueda formar, ¿sí? Fíjense en que eso también se empieza a complicar, ¿por qué? Porque es una combinatoria, ¿no? A medida que aumenta la dimensión y va a aumentar también la cantidad de clasificadores que vamos a tener. Para el mismo ejemplo de cuatro, fíjense en cómo yo necesito un clasificador que compare A con B, A con C, A con D, después B con C, B con D y C con D, ¿m? Para que tenga todas las combinaciones posibles, ¿sí? Y también la clase final, digamos, a la que pertenecería un nuevo elemento cuando llega, ¿sí? Va a ser el que tenga mayor puntuación o mayor votación, ¿no? Entonces, con el mismo ejemplo de las frutas, ¿sí? Yo tengo en el clasificador uno va a separar, tengo tres acá, ¿no? Usamos tres clasificaciones. La idea es poder que el clasificador uno aprenda a separar manzanas de naranjas, otro manzanas de banana y otro naranja de bananas, ¿sí? Y cómo toma la decisión el clasificador, ¿no? Cuando llega una nueva fruta para clasificar, se va a pasar nuevamente por todos los clasificadores. Cada clasificador va a votar por alguna de las dos clases que conoce y aquella clase que recibe más votos en todo el proceso es el que va a tener la predicción más alta, ¿no? De ser. Bien, por lo tanto, estos métodos son muy simples, ¿sí? Permiten resolver problemas complejos de una manera más simple. Después vamos a ver que hay otras formas, ¿sí? Cuando veamos redes neuronales. Pero por ahora esto es lo que nos resuelve los clasificadores. Yo acá les traje un ejercicio de clasificación de clientes, ¿sí? ¿Me van siguiendo bien? Así, con el Zoom, ¿está? Pregunten lo que quieran, ¿sí? No les veo a toda la cara, pero bueno. Si me ponen cara de susto, paramos. O digan, hablen. Supónganse que quiero clasificar, tengo datos de dos características, ingresos y deudas, y yo quiero saber en base a esa información si los clientes son de bajo riesgo, de riesgo medio y de alto riesgo, ¿no? Eh, por supuesto que acá no está detallado cómo
establezco que es el cliente de bajo riesgo. Ahora lo vamos a ver en el código, sí se los hice, se los podría haber puesto acá, pero no hice tiempo. Pero cuando ustedes van a tomar algún modelo de este tipo, ustedes ya tienen por relevamiento, por análisis, por diseño, ya que saber sobre qué rangos van a tomar la decisión si es un cliente de bajo, de medio, de alto, ¿sí? Decisiones que la van a tomar seguramente junto con algún jefe de la empresa o algún equipo, alguien que sea experto, ¿no? Para poder indicar cuáles son los valores para poder clasificar. Yo acá les traje una máquina, el código, bueno, en Python, lo primero que se hace es importar, bueno, las librerías que vamos a usar. Para todo lo que es clasificación, usamos Logistic Regression, ¿sí? Que es la misma que usamos la clase pasada, nada más que ahora vamos a ver que internamente solo el modelo determina o busca cuántas clases tengo que clasificar, hace un análisis previo de datos, ¿sí? Eh, bien, ¿qué hacemos acá? Yo a lo largo de los ejercicios trato de traerles distintos métodos de cómo obtener los datos, ¿sí? Este es un ejemplo muy sencillo que genera datos aleatorios. ¿Se acuerdan el famoso random de primer año? ¿Sí? Entonces yo voy a generar datos pocos o algunos datos como para obtener valores de ingresos y de deudas, ¿sí? Entonces, acá lo que se hace, bueno, se pone una semilla, ¿se acuerdan la semilla? Para que siempre me genere el mismo set de datos. Vamos a cargar 120 datos, ¿sí? Y entonces vamos a decirle, bueno, dame un número aleatorio, perdón, que vaya entre 20 y 120, ¿sí? Y las deudas también, 5 y 8. Después guardo en una matriz, recuerden que estas van a ser mis entradas, ¿sí? Guardo en una matriz los ingresos y las deudas que genere, que es mi X. ¿Se acuerdan que yo como alimento el modelo? Con el X, que es los datos, y con el Y, que sería los resultados de cómo clasifico cada uno de esos datos, ¿sí? Entonces, para encontrar el Y, en este caso, como yo lo voy a hacer con una regla de negocio. ¿Cuál es la regla de negocio? Yo acá genero el Y vacío, esto es muy típico de algoritmo, esto lo han visto cuando eran en primer año. Voy a hacer un for doble, de doble índice, donde voy a recorrer los ingresos y las deudas, ¿está? Y voy a poner como regla, voy a tomar como regla si el ingreso es mayor a 80 y la deuda es menor que 30, significa que esto lo voy a clasificar con un cero, que sería una clase con bajo riesgo, ¿sí? Ahora, si yo tengo que los ingresos eh, bueno, acá está con el alto riesgo. Bueno, si el ingreso es menor que 50 y la deuda es mayor que 50, lo voy a clasificar con el 2, que es alto riesgo. Y si no, en el medio va a estar con un riesgo medio, le pongo un 1. ¿Está? Entonces, de acuerdo al valor de X, a la combinación de los dos valores, yo voy clasificando con una, dos, cero, uno, dos clases. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas. ¿Queda alguna sisa por ahí? Ahí. Sí, dale. ¿Se entiende cómo armamos el set? Este es facilísimo porque lo armamos nosotros jugando con valores. ¿M? Si ustedes tuvieran que hacer esto, supónganse en una situación real, ¿qué hacen? Y bueno, se fijan cuál es la regla de negocio, la arman y la preparan. ¿Está? Bien. Y grabamos en Y, ya mi arreglo listo, ¿sí? Después, ¿qué hacemos? Separamos en el set de entrenamiento y de prueba. Eso quedó claro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Todos? ¿Sí? Bien. Acá separamos el 70% con esto indicamos cuánto es el porcentaje que quiero para prueba y cuál es entrenamiento. Así que el 70% de los datos van a ir para entrenamiento y el 30% para probar el modelo. Bien, y vamos a usar el regresión logística. Normalmente, bueno, yo ahí les puse, a mí me gusta poner el detalle de todo,
para que lo tengan a mano, pues si no, eso lo tienen que salir a buscar. Así que como para facilitarles un poco el detalle. eh, Acá está explicado básicamente que si es un modelo de dos clases, va bien, pero si un modelo de tres o cuatro detecta, hace internamente, hace un pequeño muestreo, un chequeo de datos con clases, y ahí va a determinar, en realidad, va a analizar el I, en realidad, básicamente. Si el I tiene más de dos ocurrencias, como en este caso tiene tres o cuatro, cinco, seis, ahí adapta el modelo para que sea multiclase. ¿Y cómo lo va a adaptar? Por defecto usa el uno contra todos, ¿sí? Pero yo puedo cambiarle, puede ser usa el par o puede usar cualquiera. Acá en la línea del modelo, esta que yo estoy marcando acá, ¿sí? Está, yo le estoy indicando que use el OBR, pero no hace falta, ¿sí? De hecho, ni hace falta ponerle. Acá también les aclara que hay muchísimos parámetros para esto, ¿no? No vamos a verlos a todos, porque aparte recuerden que yo les aclaré que en el parcial no les vamos a tomar de esta manera, en papel, así que imposible que vayamos al práctico con esto. Pero bueno, lo importante es ir viendo a medida que vamos trabajando cómo podemos ir jugando con los parámetros de las funciones, ¿no? Bueno, el segundo parámetro me da una idea de cómo, qué modelo va a usar o qué modelo yo le puedo dar para que para que busque los mejores parámetros. Por defectos es el que usa, normalmente uno lo puede cambiar a medida que se va experimentando, va haciendo más experimental en esto, puede ir jugando y cambiando con los parámetros. Que esa es la parte más difícil de aprender. ¿Y cómo uno lo aprende? Porque uno tira un modelo inicial y ve los resultados. Ahí, con más las métricas, uno va a saber si ese modelo puede ser lineal o no es lineal, porque puede. También, no, perdón. Cuando uno está en este ambiente, sí o sí sabe si tiene dos, tres clases o más, ¿no? Porque uno ya conoce los datos de antemano. Así que ahí tiene que ir viendo cómo, si este modelo sirve, si conviene poner otro más eficiente y así, hasta que se acerquen. Mientras más se acerquen al grado de probabilidad, más alto, el que tenga el mayor grado de probabilidad va a ser el mejor modelo. Por eso la idea es de que vamos a ir viendo todos los modelos a lo largo de la unidad 2 y al último, por eso al último vamos con las métricas y los análisis para decir, bueno, mira, esta situación la pasé por tres o cuatro y el mejor modelo fue este es el que vamos a sugerir al cliente. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Pero llegar a eso requiere bastante trabajo, porque acá, por ejemplo, estos tipos de modelos todos son iterativos, ¿no? Los modelos. Ya cuando vayamos a redes neuronales vamos a ver que varía mucho cuántas iteraciones le vamos a dar. Acá hemos optado por poner iteraciones, a veces ni se ponen en los modelos de regresión simple. eh, Porque, bueno, uno asume que los datos van a converger, pero muchas veces puede pasar que los datos no converjan, sean muy complejos, entonces lo que uno hace es limitar la cantidad de ciclos y decir, como en este caso, la máxima de iteración es decir, mira, vamos a hacer 500 intentos de iteración a ver si convergemos el modelo y si no, cortamos. Eso lo vamos a ver mejor cuando entremos a redes neuronales y hagamos el paso a paso. ¿Está? ¿Qué más? Después que cargamos, creamos el modelo en memoria, le pedimos que entrene, ¿sí? Hacemos un fit, ahí es donde hace toda la magia, hace toda la aplicación de todos los cálculos matemáticos, vieron la inversa, todo lo que la primera clase, lo que les pidió el profe que hagan, bueno, todo eso se hace ahí matemáticamente, ¿sí? Con cada clase, con cada combinación binaria, eso va a hacer internamente. Fíjense que acá le pasan el X-train, que sería la matriz de entrenamiento, y el resultado de entrenamiento, el E-train correspondiente para que pueda hacer el macheo, ¿no? ¿Sí? Y después vamos a hacer la predicción. Y ahí es donde le vamos a pasar el test, ¿no? Para ver qué pasó. ¿Está? Por eso acá en el PRIM. No sé si la han corrido a la máquina, yo ya la tengo corrida, pero si no, corranla abajo.
Esto, lo primero que se va a hacer es mostrar cuáles son los valores reales que tenían que salir con el modelo y cuáles son las predicciones, ¿sí? Está. Recuerden, lo aclaro por las dudas, ¿sí? Si hay alguno distraído. Fíjense en acá que yo hice el prim del ITES, que es esa partecita separada, ¿sí? Que yo separé ese 30% de mi set para ponerlo y ver si está prediciendo bien. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a hacer el predictor? Me va a dar un resultado de predicción. Entonces, yo comparo ese resultado contra el real para ver qué grado de pertenencia tienen y qué grado de precisión tienen. ¿Se entiende, no? Eso que estamos haciendo. ¿Sí o no? Sí. ¿Está? Si yo por ahí estoy explicando demasiado, ese profe, esto ya lo vimos, vamos más rápido, ¿no? O me aburro, díganme. ¿Está? Recuerden que yo soy nuevita en esto, así que por ahí no tengo que tener más experiencia en quinto, pero bueno. Bien, soy profe vieja de primero y segundo. Bueno, ¿qué más? Eh, graficamos, ¿sí? Acá les puse el ejemplito de con qué graficamos todo lo que es la franja para los colores de los datos. Yo le paso el X, el Y internamente, bueno, y el Z, y acá el Z es lo predicho, y acá, bueno, se va a armar la malla de puntos, todo lo va a hacer esta función en el plot, ¿sí? Los skaters yo también se los puse en descripción. Se supone que todo esto lo van a ver bien en ciencia de datos. Un se supone, pero hasta que ustedes vean estos gráficos va a pasar un tiempito. ¿M? Por eso yo les puse acá todos los detalles para que la tengan. ¿Está? Con el skater vamos a dibujar todas las nubes de puntos. ¿Sí? Y lo que voy a tener acá es el gráfico del clasificador lineal separado en tres clases, ¿sí? Fíjense en que no es del todo preciso, ¿por qué? Porque tenemos la mayoría de los azules están bien clasificados y bueno, acá hay algunos que se pasaron a la otra clase, pero eso puede pasar porque esto no es preciso, no es un 100% preciso. La mayoría de los puntos se generaron acá en el medio, ¿sí? Son medio riesgo, ¿sí? Y acá tenemos unos rojitos en alto riesgo, ¿no? Y acá tenemos varios en el límite, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Qué nos ayudan estos gráficos? En principio nos ayudan a ver rápidamente cómo es la distribución y cómo está clasificado. ¿Está? Aparte de los números que vamos a aprender a interpretar cuando vayamos a la matriz de confusión, que espero que no nos confunda, sino que no. Ese es otro que me empecé a reír cuando me dijeron matriz de confusión. Y realmente por ahí es de confusión porque depende cómo la haga alguno, ponen mal las columnas y la fila y se hace un merengue bárbaro. Al margen de eso, eh, si nosotros acá estamos simplemente analizando a grandes rasgos cómo es la población o cómo se comporta, ¿sí? Le vamos a dar una gran ayuda, por ejemplo, al que tiene que tomar la decisión del préstamo al banco de cómo es ese cliente y va a poder decir, bueno, individualizar a aquellos que están en el límite o aquellos que están borrosos o confusos para decir, bueno, estos analizarlos en mayor detalle antes de decidir si es de alto, medio, bajo. ¿Se entiende? Los que estén bien definidos no hay problema, ¿está? Pero si te cae alguno ahí en el límite, y bueno, ahí hay que empezar a poner la lupa. ¿Se entiende? Porque esto no es algo definitivo, es simplemente yo les puedo mostrar este gráfico a su cliente y decir, bueno, acá hay algunos que hay que específicamente estudiarlos mejor. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Está? Bien. El ejercicio 2 ¿quedó bien hasta ahí? ¿Sí? El ejercicio 2
Va a usar un set, el Iris set de ese calibre, que es hay muchos sets, creo que yo les había comentado y lo van a ver también en Ciencia de Datos, y calculo que los profes se los van a comentar, que la librería SKLearn tiene un montón por todos lados, no es solamente la librería, sino en muchos sitios donde ustedes busquen, va a haber set de pruebas o de entrenamiento para que ustedes apliquen los modelos que quieran. Cuando no tengan datos, ¿sí? En lugar de salir a buscar datos, salgan y busquen quién les puede proveer datos similares al modelo que tienen que entrenar, ¿sí? Acá tenemos librería, bueno, de SKLearn que me da todas las componentes para analizar especies de flores, ¿sí? Y con eso puedo trabajar. Por eso sigue siendo un set de juguete, ¿no? Para poder trabajar. En este caso vamos a usar también tres clases, ¿sí? La idea es poder clasificar las flores, ¿sí? Según si es de la especie setosa, versicolor y virginica, ¿sí? Eso es propio de lo que tiene, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué contexto? En el contexto de, qué sé yo, un botánico podría querer automatizar esa clasificación basándose en mediciones de qué características, por ejemplo, los pétalos y los sépalos de la flor. Esa es otra cuestión que estimo que ustedes ya están preparados, se están preparando para eso, ¿no? Nosotros como ingenieros siempre vamos a trabajar al lado del experto, del especialista, el que tiene ese conocimiento que nos va a decir, no, nosotros no vamos a ser expertos en botánica, pero sí en poder reconocer los datos, armarlos, prepararlos para llevarlos, ¿no? Entonces, sí. ¿Se usa el mismo método o el de pares acá? O si no sé, si agarro por defecto o uno se El por defecto, que siempre es uno contra todos, ¿sí? Que es el más simple, ¿está? Eh, Menos combinaciones de clasificadores tiene. Lo que pasa es que el otro es también más preciso. Ah, ¿Qué es lo que tiene cada modelo? Ventajas y desventajas. Lo que ustedes van a tener que aprender de cada modelo es, en la vida real, ¿no? Sobre todo, es ver digamos, qué requerimiento tenemos, con qué infraestructura contamos, ¿sí? Hoy tenemos infraestructura de hardware enormes, pero hay que tenerlas, hay que pagarlas, hay que ver si tenemos un servidor dedicado, si el cliente va a pagar uno, vamos a usar de otro, ¿sí? Toda esa infraestructura que ustedes ya también están preparados para hacer esos análisis, para saber, es lo mismo que decíamos, mismo ejemplo que yo siempre les pongo desde primer año cuando hacemos desarrollo. Y eso lo han trabajado, creo, a lo largo de toda la carrera. Y si no, avísenme para ir mejorando, ¿no? ¿Se acuerdan que hay muchos parámetros en desarrollo o parámetros en el proceso de desarrollo o proceso de diseño? Uno de ellos es la eficacia y otro la eficiencia, ¿sí? Son los dos básicos porque eficacia es que se haga lo que el cliente pide. Si a mí me pagan para que haga algo y yo se lo tengo que hacer, me lo va a pagar. Y la otra que acompaña la eficiencia, que es hacerla de la mejor manera posible. Ahora bien, no siempre la eficiencia se paga, ¿está? Yo a lo mejor quiero hacer el mejor sistema del mundo, lo más eficiente posible, pero el cliente no está dispuesto a pagar menos, ¿sí? Se conforma con que haga la tarea, ¿se entiende? Acá pasa lo mismo. Yo puedo proponer un modelo espectacular que me resuelva al 98% de acertada la respuesta, pero a lo mejor me sale una fortuna implementarlo. Entonces yo le digo, mira, yo te ofrezco otro que te va a dar una predicción de un 70%. Si eso te alcanza, y bueno, va a ser mucho más económico, y bueno, vamos por ese. ¿Se entiende? Todo eso es lo que ustedes van a tener que converger con conocimientos. Han hecho materias, ¿no? De análisis de costos, de presupuesto, o sea, ahí van a tener que empezar
a tomar un poquito de todos sus conocimientos y converger. ¿Por qué? Porque ahí es donde van a tener que decir, bueno, mira, no, el cliente esto no puede pasar. Entonces, cuando ustedes van a hacer una solución, eso lo habrán visto en diseño, uno no hace el diseño de una sola propuesta, sino, o sea, la ideal sería hacer dos o tres, una muy linda, una media y una baja. Y después el cliente decidirá cuál puede. Si puede alguna, no, porque a lo mejor no puede ninguna, o puede la más económica, o a veces no se puede estimar tampoco tres, se estiman dos, y a veces ni siquiera dos, se estima una sola. Es decir, ¿se puede o no se puede? ¿Se entiende? Pero todo eso es manejo de presupuesto que también es otra historia, ¿no? Profe, Y ya me voy por la rama. Bueno, pero está. Eh, Eso era a la respuesta de alguien, no, no me acuerdo. Bueno, volvemos a la botánica. ¿Sí? Ah, tengo acá a alguien que levanta la mano, perdón. Daniel. Ah, está conectado, Daniel. No lo tengo acá, Daniel. Está. no, 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 me avisaron de que estaba por Zoom, así que me Ah, está volví. virtual, Daniel, Eh, sí. sí. Y la parte esa de presupuesto, ¿la vemos en la materia? Porque ahí me estoy perdiendo. No, no, para que voy a subir acá el. Oh, esperen que tengo que subir un poquito. Bueno, acá Daniel pregunta si la parte de presupuesto la vemos en la materia. No, 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 eso es integrado con la carrera. O sea, no sé qué materia ven de investigación operativa, ven algo. Claro, Sí, todo lo que es hay esti- varias materias que lo vemos. Lo vemos en economía, la en última parte de economía, economía. claro. Ahí van a tener que ustedes converger todas las materias que han visto. Va a decir, ah, saco un poquito de acá, saco un poquito de allá, y dedicarse, si se van a dedicar a eso, ¿no? Porque hay gente que hace esa tarea que no es menor, hay que aprender, hay que estudiar un montón de economía, de cómo, de estimación, de métodos, de técnicas. En operativa vieron todo lo que es Monte Carlo, todo lo que es estimación. Simulación. Estimación, está bien. Bueno, todo eso se pone en una bolsa en su cabeza y se le pide al chat que los ayude. Profe, Porque eh, sí, tenemos tres materias que hemos visto, IOP, simulación y sistemas de gestión. claro, Eh, sistema de eh, gestión sí, también. pero nunca vimos un número real, por eso le preguntaba si vemos el tema de cuánto sale cada cosa, porque No, si no han visto números reales y van a tener que, el que se vaya a dedicar a eso, va a tener que estudiar, buscar, eh, ir perfeccionándose por ese lado. Nosotros les vamos dando las herramientas, fíjense que en todas las materias le hemos ido dando las herramientas, los métodos para que después ustedes con ese conjunto, esa bolsa de herramientas, las usen cuando puedan. Pero yo, como siempre le digo, la facultad les da un 30 o 40% de conocimiento, el resto lo obtienen ustedes. Así que es bien, mucho lo que hay que aprender por sí mismo para llegar a donde ustedes quieran, ¿no? Y si quieren ser bien competitivos. Entonces hay que hacer un esfuerzo, como en todos lados, ¿no? Se les da el set de herramientas y ustedes lo tienen, el aprendizaje de ustedes va a ser empezar a combinar de la mejor manera posible. Pero hoy no, tampoco hay una electiva así de estimación. Podría haber una, estaría bueno. Bien, volvemos a las cetosas, ¿sí? ¿Alguna otra duda por ahí, no? Bien, tres clases dijimos tiene este modelo. La idea es que tengo muchas características en el set de datos, longitud del sépalo, ancho del sépalo, etcétera, etcétera. Pero en este ejemplo vamos a usar solamente la longitud y el ancho, ¿está? Entonces, bueno, la idea es poder ir separando de acuerdo a las mediciones que tenemos, cuáles son a quién pertenece cada especie, ¿no? Fíjense que va a ser muy parecido al ejemplo de recién, nada más que esta vez no lo generamos así en forma aleatoria con datos que nos parecían a nosotros, sino que
cargamos la librería del dataset de Iris, ¿sí? Que lo sacamos de la librería SKLearn del dataset, ¿sí? Que hay un montón tiene un montón de datos para trabajar. Yo acá les puse, esto no es parte de la materia, pero se los pongo porque seguramente lo van a usar en ciencia de datos. ¿Cómo hacer para, cuando ustedes levantan un set externo que no conocen, cómo hacer para inspeccionarlo? ¿Está? No es algo que vamos a pedirle nosotros en IA, pero se los doy yo para que lo tengan, ¿no? Entonces, yo cargo el set, todos los datos en un data frame, ¿sí? Con las columnas de los datos y lo que voy a hacer es voy a armar para mostrar la descripción, la cabecera. Fíjense, yo me voy a ir acá a los datos. Cuál es el dataset, cuáles son las características, los datos, ¿sí? Descripción en general de ese dataset. Es lo primero que ustedes deberían hacer para poder evaluar cuál es el dato, el set que están levantando. Si ustedes van a cualquier lugar y levantan un set para usar, es lo primero que deben hacer, inspeccionarlo, ¿sí? Y de ahí decir, bueno, ¿qué es lo que saco, qué no? ¿Sí? Acá se muestran las primeras 5 filas de los datos, pues tiene un montón de datos, como para que ustedes vean cuál es la característica de esos valores numéricos, ¿sí? Toda esta parte de análisis de datos es lo que deberían hacer ustedes en ciencia de datos, ¿no? Que por ahí yo hago un MERS porque no sé si lo ven, no lo ven, lo van a ver, estimo, pues tienen que verlo, ¿no? Bien, pasado esa visualización, que no es de nuestra materia, sino para que ustedes sepan cómo inspeccionar un set, ¿sí? Volvemos al paso donde todos los datos los guardo en X, ¿sí? En mi matriz de datos. Y guardo el target, que es el resultado que tendría esa combinación, ¿sí? Hago la regresión logística, fíjense que esta la hice muy simple, por defecto va a usar el uno contra todos, el método de uno contra todos. Si yo no le digo nada, ese toma por defecto, ¿sí? Vamos a entrenarlo al modelo, ¿sí? Y vamos a graficar. Predecimos con el Z y graficamos. Fíjense en que acá yo me voy para abajo. Ah, no lo tengo. Esperen que lo voy a correr. No lo tengo graficado. Ahí está. Fíjense en que después vamos a ver, acá hay una serie de indicadores que después lo vamos a ver bien, los estadísticos en la próxima. Sí, sí, sí. Fíjate que acá la cantidad de elementos, la media, el estándar, ¿sí? Todo esto es lo que ustedes le piden en ciencia de datos, ¿sí? Antes de evaluar o antes de aplicar nada, analizan qué datos, cómo son los datos y de ahí empiezan a graficar, ¿no? Y en este caso yo lo que estoy haciendo, ya graficamos la predicción del clasificador lineal, ¿sí? Entonces tengo esto, bueno, los azulcitos, los violeta, negro, no sé, la setosa, los verdecitos, el versicolor, el amarillo, la virginica, ¿sí? Y nuevamente, fíjense en que algunos se pasan de un lado a otro, pero bueno, esos son los que no le dan la precisión del 100%. ¿Está? Están ahí en los límites. ¿Qué más? Hasta ahí llegamos con este. ¿Quedó más o menos la idea general? En general, vuelvo a repetir, en parcial se les va a pedir seguramente, dado tales valores o interpretar los resultados, o qué es un clasificador lineal, o yo tiro, no sé, 5 clases con cómo lo puedo resolver. Entonces ustedes tendrán que responder, bueno, podemos hacerlo de esta forma, podemos hacerlo de la otra, ¿sí? Todo es construcción de ustedes, ¿sí? En algunos casos se les va a pedir definiciones, pero en muchos casos se les va a pedir, ustedes, dado la parte práctica, sería mucho de interpretación, ¿sí? Dado este modelo, ¿qué les conviene? ¿Qué modelo les conviene aplicar o qué técnica? ¿Sí? ¿Está? ¿Cómo?
No, lo que pasa es que como es en papel, estas máquinas no se toman, ¿sí? Sí se les puede pedir hacer el gráfico, se les puede dar, eso lo vamos a hacer. Ay, ya voy a ver si lo hago cuando hagamos ahora redes neuronales. Vamos a hacer ejercicios de eso, que es lo que les van a tomar en el práctico. Y previo al parcial van a tener una clase de repaso, ¿sí? Y ahí vamos a hacer un ejemplito de cada tema, porque de acá cuando tengamos el parcial se olvidan. Sí, sí, no se las pasé, ya se las voy a publicar, se las debería haber dado el profe. En septiembre, ya después ya se las pongo, pero no me acuerdo. Eh, es jueves, cae jueves, sí. 20 y pico, porque Puede estar en sí. capaz que sea el 25. 18 y 25. No, un poquito más. Y ya pasó para. 25, tenés 18, 25 y 2. Sí, ya me voy a fijar, ya se los voy a pasar. Yo tengo la planificación, pero cuando terminemos la clase se los paso. ¿Sí? Bien, voy a con la otra notebook, la parte 4. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. La parte 4 seguimos con clasificación, pero ahora vamos a hacer también más hincapié en esto de múltiples clasificación, ¿no? Yo acá les puse un repaso de lo que es la función de decisión generalizada para que la tengan, la vieron con el profe, estimo que la vieron. La idea es que no siempre tengo problemas de clasificación lineal, ¿sí? Cuando es lineal, está todo bien porque ya sea una, dos, tres, cuatro clases, cinco, siempre con una línea recta puedo hacer la separación. Pero en la vida real puede que no, una línea recta no me alcanza para separar o clasificar, ¿no? Entonces, por eso este tipo de modificaciones que se hacen o estos modelos que vamos a ver ahora se basan en esta función de decisión generalizada que se llama. ¿Por qué? Porque se adapta la función lineal. ¿Para qué? Para que se pueda adaptar a esos casos donde no puedo trazar con una línea recta, sino puede ir a alguna curva o algo que caracterice el set, ¿sí? Entonces, ¿cómo se modifica la fórmula, ¿sí? De la función de decisión simple que ustedes vieron en la clase pasada? ¿Se acuerda que la función de decisión, yo no la puse acá, pero eh, era un W por X más W1 por X más W2 por X más hasta el peso si uno le quería poner o el bias. Acá lo que cambia es que en lugar de hacer W por X, se hace W por una función de transformación de X, ¿sí? Aquella que se ajuste de mejor manera a los datos, ¿se entiende? Y eso, aquella que se ajuste de mejor manera, no es que ustedes la van a aprender o la van a detectar, para eso ya pasaron los licenciados en matemática, en computación y ya hicieron los modelos, ¿está? Ustedes tienen que saber que ante estos problemas tienen resolución y tienen que usar otro modelo que no es la regresión lineal simple. ¿Se entiende, no? Pero nosotros a esta altura no los vamos a poner a decir, ah, bueno, ¿cuál es la mejor función que modifica el X, ¿no? Ya ustedes han pasado, han sufrido álgebra desde el primer año y todas las derivaciones que no es que van a dejar de verlas, porque todo se maneja matemáticamente y numéricamente, pero no van a tener que poner con eso. Para eso tenemos estas librerías, ¿está? No lo vamos a hacer. Creo que ni el profe lo hizo artesanal, porque si no hubiera estado no sé cuánto. Pero si a alguno le interesa la matemática y quiere ir a ver cómo se calcula, cómo se determinan estas funciones, puede hacerlo, ¿no? Si les gusta, no hay problema. ¿Está? Bien, de esta función de decisión generalizada que me permite adaptar
la decisión lineal en distintas curvas o distintas formas, hay dos clasificadores que vamos a ver, que es el polinomial y la máquina de soporte vectorial, ¿sí? Este clasificador polinomial extiende del clasificador lineal simple, nada más que le agrega términos polinómicos, esa es la transformación que hace a X, ¿sí? Ya sea cuadrado, producto, potencia, lo que sea, a la variable de entrada, para que esas líneas se ajusten a la forma de los datos, ¿sí? De la clasificación, ¿sí? Por eso este clasificador sigue estando en la rama de Machine Learning, ¿no? De aprendizaje supervisado y va a crear las fronteras de decisiones que pueden ser curvas o con distintas formas para aquellos que no se pueden dividir con una línea recta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto? Transforma de alguna manera los datos de entrada en características de mayor grado, ¿no? Con algún polinomio, ¿sí? Para luego hacer la aplicación, hacer una transformación a lineal y encontrar la clasificación, ¿sí? ¿De dónde es, cómo el ejemplo, el ejercicio que viene con este modelo? Yo se lo saqué del dataset también de ese Kalin, que es el Make Moon. Es un set que lo que hace es poner como lunas entrelazadas. Ya no va a tener un patrón lineal, sino ya es un patrón que no se puede resolver con una línea. Porque ya sabemos que es ya analizamos el set y ya sabemos que tiene esta característica o nos fijamos en la ayuda. Generalmente todos los datasets que ustedes levantan por la web, les van a decir qué característica tienen los datos, pues son datos para entrenar, ¿no? No los tienen que investigar ustedes. Ahora, cuando ustedes se enfrenten a datos de una empresa, ahí van a tener que hacer ese análisis de datos. Es el que hace el científico de datos. ¿Se entiende, no? Ustedes a lo mejor de acá salen como van a querer entrenarse como científico de datos, como de inteligencia artificial o como ingeniero. O sea, hay eh, muchas cosas para aprender, ¿sí? Si bien salimos generalistas, pero ustedes van a tener que ir viendo cuál es su corazoncito, ir aprendiendo, perfeccionándose ahí. Y con el tiempo van a ir cambiando, porque uno cambia las posiciones o en la empresa o en uno mismo, ¿no? Bien, entonces, acá vamos a hacer de Make Moon, vamos a generar eh, 100 muestras, ¿sí? Para trabajar con un random, ¿sí? Todo esto lo hace en forma aleatoria, genera valores en forma aleatoria. Vamos a correr nuestro modelo y lo vamos a entrenar. Para eso yo les traje otra forma de entrenar los clasificadores. Vuelvo a repetir, esto no es de IA, sino se los traigo para que ustedes lo vean. Generalmente en las máquinas o cuando yo voy a hacer este tipo de trabajo, se usan los pipelines, que se llama. Acá es un pipeline de dos cosas, pero se pueden hacer de muchos pasos, ¿no? Uno pone y automatiza lo que quiere. Entonces, por un lado, yo voy a poner voy a preparar los datos, ¿sí? Originales que tengo y los voy a transformar polinómicamente a un grado superior, ¿sí? Porque yo ahora no voy a trabajar con esos datos así, sino que los voy a transformar. Entonces, hago una transformación de características primero y después lo voy a pasar por el predictor, ¿no? Por el entrenamiento. Entonces, esto lo podría hacer separado, ¿no? Hago uno y después hago otro. Pero yo ahí les puse la explicación no le puse justificación, después ustedes si quieren lo buscan, ¿no? De por qué se recomienda usar un pipeline. ¿Por qué? Porque ustedes ponen todos los pasos que quieren hacer y después lo largan o lo lanzan al pipeline, ¿sí? Y eso les va a servir no solamente para la ejecución, sino después para los análisis, para todo, ¿está? Porque van todos los pasos. En este caso hacemos una transformación y un entrenamiento, pero muchas veces puede pasar que nosotros tengamos que hacer transformación, entrenamiento y después otra transformación.
dependiendo del caso. Entonces, lo vamos haciendo en forma a la par y sin olvidarnos ningún paso. Es sugerencia para que la tengan, lo aprendan. No sé si lo verán o no en ciencia de datos, pero se los puse, ¿no? Por eso esta línea lo que hace es arma un pipeline, hace toda la transformación. Desde acá yo hago la transformación de entradas, las paso en este caso lo va a transformar a un polinomio de grado 3, ¿sí? Y luego le va a aplicar la regresión logística, con la cual va a detectar automáticamente cuántas clases tiene, ¿sí? Hago el entrenamiento y empiezo y hago la predicción y vamos a graficar, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá son dos clases que se encontraron, ¿sí? Y el modelo no es lineal, sino esta es la mejor curva que ajusta. Eso lo detectó el modelo, ¿no? Volvemos de nuevo que acá tendremos que ver qué pasa en el límite, pero es más o menos la tendencia que me da el modelo si yo lo mandé a un grado 3. ¿Sí? Ahora bien, este es de grado 3. Ahora, ¿cómo saber si yo lo llevo a grado 2, grado 3, grado 4? También es todo un estudio de datos, que no creo que lo vean en ciencia de datos, porque fíjense en ciencia de datos como IA, son materias cuatrimestrales. Y en realidad son 2, 3 meses nomás que tenemos, muy poquito. O sea, ¿qué podemos darle nosotros? Y las bases para que ustedes salgan y aprendan mucho más. Ese 40% que yo les digo que ustedes salen con el 40 y el 60 lo tienen que adquirir. Entonces, aquel que tenga que aplicar algo como esto, y bueno, tendrá que ir viendo, mira, probemos con un grado, siempre uno va probando con un grado para arriba y prueba, y con otro. ¿Qué pasa? Saben que los polinomios, mientras más alto sea el n, más difícil computacionalmente va a ser. ¿M? Por eso este método no es un método muy usado, el polinomio. ¿M? El que más se usa es el que vamos a ver ahora de máquina de soporte vectorial, y si no vamos a pasar a redes neuronales. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver la clase que viene, redes neuronales y después aprendizaje profundo, ¿no? Y ahí vamos a tener. Hoy por hoy la mayoría se hace con eso. Bien, queda hasta ahí más o menos, ¿sí? Y acabamos con la máquina de soporte vectorial, ¿no? Que es una máquina bueno, maneja un algoritmo de clasificación que pues, se puede adaptar tanto al lineal como a una curva o a lo que sea, ¿está? Que es muy eficiente, ahora vamos a ver por los kernel que maneja, ¿sí? Pero la idea de esta máquina, por eso muchas veces en los ejemplos se habla de que tales estrategias se usan para las máquinas de soporte vectorial o para redes neuronales. ¿Por qué? Porque son de las más usadas, ¿no? La idea es poder separar también en distintas clases supervisadas, ¿no? Pero ya en base a una frontera de decisión que maximice ese margen, ¿sí? Ya no es solamente una línea de separación, ¿sí? Sino ya ahora vamos a tener ahí un margen, ¿sí? En donde los puntos más cercanos, ¿sí? A esos márgenes son los que van a estar en el borde, y eso es lo que normalmente se llaman vectores de soporte, ¿está? Yo acá les puse un ejemplito. Bueno, la máquina va a crear un hiperplano en el espacio donde sea, en una dimensión, en dos, en tres, ¿sí? Eso va a depender de lo que tengan. Lo que yo les puse este grafiquito, después vamos a ver los que ponen, los que tenemos oficiales de la cátedra, ¿no? Pero para que ustedes vean que un clasificador simple tira una separación directa entre las dos. Un clasificador de margen óptimo, que es con lo que trabaja esta máquina, ¿sí? Lo que hace es, va a tirar la línea, pero va a tener ahí una franja que me va a permitir decidir más o menos, o decir, bueno, mira, todos los que caigan por acá, y vamos a tenerle
que tener más precaución porque ahí puede pasar de que haya una mezcla. ¿M? Sabemos que los que están muy alejados de ese margen pertenecen a una clase o estos pertenecen a la otra. Pero bueno, todos los que están acá son los que vamos a tener que tener en cuenta. Mientras más exacto sea ese margen, mejor va a ser, ¿no? ¿Permiten el margen siempre para pegar o pueden cambiar según las características? Capaz una característica tiene más peso que otra, o sea, Y va a cambiar porque acá, bueno, generalmente son paralelas, pero van todas acompañadas de la forma que vos encuentras en la frontera. ¿M? Ahora lo vemos en este, ¿sí? Yo acá les puse, bueno, los vectores de soporte son todos los puntos de datos más próximos a ese hiperplano, ¿no? A esa separación. El hiperplano, bueno, es ese plano de decisión que separa el conjunto de objetos y el margen es esto que les decía, ¿no? Es el espacio entre las dos líneas para las clases más cercanas, ¿no? Y siempre esa distancia es perpendicular, esto que hablábamos, no importa si es recta, curva o la forma que tenga, ¿no? Y yo acá, bueno, les puse el mismo dibujito que tenían en el teórico, que les explicó el profe. ¿Llegó a explicar esto? Me dijo que sí, llegó a explicar, ¿no? Lo que no llegó a la matriz de confusión y a las métricas, pero esto creo que lo explicó. Toda la parte de la separación de las clases. Y yo acá les puse eh, otros dibujitos que están en el apunte, ¿no? En el material. ¿Qué pasa? Dijimos que esta máquina me sirve para resolver clasificación lineal, o sea, dos clases, pero también me sirve cuando tengo multiclases, ¿está? Entonces, cuando yo necesito clasificar más de dos clases, ahí ya entramos a usar funciones internas que se llaman o funciones kernel, que son técnicas matemáticas que se van combinando de distintas maneras para encontrar fronteras no lineales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene, qué ventaja tiene esta máquina de soporte vectorial respecto a las polinómicas? Cuando nosotros hacemos la polinómica, tenemos que agarrar la entrada y modificarla para un grado 2, 3, 4, un grado superior. La ventaja de estas máquinas es que con estas funciones kernel, lo que trabajamos con los datos como los tenemos, pero ¿qué hacemos? La función esta simula en un grado superior, ¿sí? Cómo es, o en una dimensión superior, cómo es el comportamiento, ¿sí? Sin tener que hacerlo nosotros computacionalmente con los polinomios. Entonces es mucho más rápida, requiere menos memoria, es mucho más eficiente, por eso siempre van a haber más ejemplos con esta máquina que con una polinómica, ¿sí? Entonces, acá hay un dibujito que es, por ejemplo, yo digo el dibujito, ¿no? Supónganse que ustedes están inspeccionando estos datos, en 2D se ven así, ¿sí? Entonces ustedes dirían, bueno, esto lo podríamos dividir, bueno, en un círculo, pero ¿qué pasa? Si a lo mejor lo suben a un 3D, van a ver que estos datos están separados, ¿sí? Los rositas están más arriba que los azules, ¿está? ¿Sí? Entonces, en un polinomial lo podemos hacer, sí, tenemos que elevar el grado. Acá lo podemos hacer simplemente aplicando aquella función que nosotros creamos que es conveniente. ¿Cuál va a ser? Y bueno, vamos estudiando cuáles son y vamos a ir aplicando hasta que encontremos un grado de precisión que querramos. Acá hay otro ejemplito, ¿sí? Si lo vemos en 2D, lo vemos así, pero si lo vemos en 3D, fíjense en que los datos están en dos planos distintos, ¿no? Y esta sería mi frontera o mi frontera de decisión que separa a ambos. ¿Lo ven? Más o menos se dan una idea. Respecto a los tipos de kernel que puede haber, hay muchos. Acá pusimos, en realidad yo grafiqué tres. Y le expliqué cuatro en realidad, le expliqué tres, pero el cuarto, el primero que es lineal, no está explicado porque es el más simple, ¿no? La línea que separa dos, ¿no? El kernel más simple es el lineal, ¿no? Que es parecido al primer ejemplo, ¿ves? Yo acá les puse los tres dibujitos del apunte. Esta es la línea recta que separa, ¿sí? Esto fíjense en la frontera,
acá podemos tener puntos de un color de un lado y otro, pero bueno, estos van a ser los que van a estar ahí en el medio, ¿sí? Esta es la lineal, no hay problema, se aplica cuando yo sé que tengo dos clasificaciones o una clasificación que separa dos realmente. Tengo un kernel polinomial que va a crear funciones de decisiones polinómicas, similar al otro, nada más que esto va a ser mucho más eficiente que el otro, por eso siempre eh, se decide usar esta máquina en lugar de la otra, clasificador. Acá podemos tener curvas suaves como elipses o parábolas, que sería este dibujito, ¿sí? Si yo tengo que de alguna manera eh, graficarla o verla. Esas son eso es lo que te va dando la frontera. Ahí es en ese espacio, ahí es donde están esos puntos de decisiones. Todo lo que está fuera de allá no tiene discusión. O sabes que es de una clase o de la otra. Pero los que están ahí en la frontera es lo que, ahí es donde puedes tener clases entrelazadas, ¿sí? Entonces, esa es, son los lugares de análisis que tenés que prestar atención y son los lugares donde el predictor puede confundirse y decirte, mira, este de la clase A y era de la B, ¿sí? Los que están en los extremos no, porque ya va a decir si esta es A y esta es B, no hay problema, pero los que están ahí en el medio es donde son los más difíciles, los más críticos. Tenemos el gaussiano, que es el RBF, que hicimos el ejemplito más abajo. Es uno de los más flexibles. Todos estos son funciones matemáticas, ¿no? Que si quieren van y se fijan cuáles son. Lo tenemos acá, ¿sí? El gaussiano. Y yo les puse otro más, que es el signoide, que es por ahí cuando tienen así en forma de S, tienen que hacer como en el gráfico anterior. Este es más parecido a un signoide, ¿sí? Y acá les puse yo un ejemplito para que vean. Dos ejercicios les traje. Uno, generando en forma aleatoria un set de datos, ¿sí? Con círculos concéntricos, que sabemos que un clasificador lineal no puede resolverlo, ¿está? Entonces, acá esta es una función que hace en forma aleatoria, genera puntos, nos vemos, no lineal, sino en forma de círculos, ¿está? Entonces acá le pongo, quiero una muestra de 100, con, bueno, un factor de 0,5, también en forma aleatoria, ¿sí? Eh, Creamos, en este caso, ya SKLearn tiene el modelo SBC, que es la máquina de soporte, donde yo ahí le puedo pasar el kernel que quiero. Por defecto siempre en este caso le paso el radial, porque bueno, yo sé que es circular el comportamiento de los datos, y es por defecto, normalmente es por defecto, pero yo acá le puedo poner cualquier kernel, el que quiera. Y no hay tres, hay un montón, ¿no? Ustedes los estudiarán o los verán en su momento. ¿Qué más? Entreno el modelo, lo grafico, hago la predicción con los datos de prueba, ¿sí? Y vamos al gráfico. En este caso está graficado en rojo todos los que son de la clase, llamémosle A, y en azul la clase B. Y fíjense en que acá no hemos dibujado con la línea de puntito, esta que veíamos en el teórico, sino que se han dibujado, ven que algunos tienen un circulito redondo más pintadito, ¿sí? Esos son los que están cerca de la frontera, los que están en conflicto, ¿no? En la frontera de Gaza. Ahí no se van a olvidar más, ¿sí? Entonces son todos los que están afectados y que pueden estar críticos, ¿no? Para hacer un análisis a posteriori. ¿Está? ¿Queda? ¿Sí? Es otra forma de ver esa franja. Están pintados los dibujos, digamos, está pintada la línea de la frontera y ese margen está hecho con los mismos puntos. Y del ejercicio 2
sacamos otro set de datos, que es el set de datos también de enfermedades de tipo de diabetes, ¿sí? Esto también es un set de datos que se usa o se trae, está en un archivo, CSV. Se los traje también para que vean cómo levantar un archivo CSV. Yo calculo que previo al parcial van a tener una clase de repaso, ¿no? Pero yo ya les vamos a subir, ya les voy a preguntar al profe si les subimos el cronograma para que vean qué van a estudiar en cada clase. Eso es lo ideal porque ya está hecho el cronograma. Pero una clase previo al parcial, creo que es, o dos previo al parcial, se les va a presentar el TP que tienen que hacer. Vieron que para aprobar y regularizar o aprobar, en cualquiera de los dos casos, tienen que aprobar un TP grupal. Ese TP lo vamos a presentar después, en la unidad, tenemos la unidad 2. Después de la unidad 2 viene, vamos a adelantar todo lo que es reconocimiento del lenguaje, porque el TP va a venir con reconocimiento del lenguaje. Ya que están tan de moda los chats, vamos a hacer un TP asociado a eso. Entonces, ahí seguramente, bueno, les diremos de dónde sacamos los datos y todo lo demás, porque recuerden que siempre para entrenar hay que tener muchos datos, así que vamos a buscar algún set, así seguro que van a tener que levantar desde un archivo. Por eso, yo estimo que para esa altura ya habrán visto en ciencia de datos cómo levantar archivos, pero bueno, acá les pongo otro ejemplito. Ya no lo hacemos desde un set directo, no generamos aleatorio, sino lo levantamos de un archivo que también lo leemos de pandas en este caso, ¿sí? Importamos librerías, leemos el archivo de pandas, un archivo CSV que está con esta dirección, tiene todos datos de indicadores de diabetes y no solamente tiene los indicadores, sino tiene resultados. Sí, tal indicador tiene tales valores, bueno, tiene la enfermedad o no la tiene, ¿sí? Entonces la idea de este predictor es decir, bueno, dado un nuevo dato o dado un set de datos, predecir si es propenso a tener diabetes o no, ¿sí? Recuerden que si está muy lejos, digamos, tiene los valores muy altos y si tiene diabetes o no la tiene y si está en el límite, seguramente el médico con estos datos irá a decir, bueno, mira, hagamos estudios más detallados, veremos cómo trabajamos con esas personas que pueden tenerla o no, cuando no hay una certeza de diagnóstico. Muestra de qué es lo que tiene los campos, las columnas, ¿sí? Hay varias columnas que tiene este set, ¿sí? Eh, medidas, bueno, de insulina, de todo, tiene los años, ¿sí? Y la salida. ¿Está? Fíjense en que si ustedes ven a priori los datos, ¿sí? Estos son datos, muestras aleatorias que se sacaron de todos los datos, donde están los indicadores, y acá al final, fíjense en el outcome, les dice 0 y 1. ¿Está? ¿Por qué? Porque ahí está el valor que dice, dado estos números para esta persona y la clasificación es que no tiene diabetes, ¿sí? Pero el segundo, dado estos valores con esta edad, sí la tiene, ¿está? Entonces estos son nuestros datos para entrenamiento, ¿sí? Eso es lo que tiene el set de datos. ¿Se entiende? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Nuevamente, bueno, ya lo he repetido 20 veces, pero bueno, cuando se levanten el set, inspeccionen para ver cómo se presenta. Acá hay, bueno, un gráfico de los datos. Pueden hacer cualquier gráfico, los que vayan a aprender en ciencia de datos. De acuerdo, recuerden que deberían ver ustedes en ciencia de datos todos los tipos de gráficos que pueden haber y de acuerdo al tipo de análisis, van a usar uno o van a usar el que sea. ¿Qué más? Eh, no vamos a usar todas las columnas del set, vamos a sacar algunas nomás. Ah, no, acá va a usar todas. Fíjense en que el X, que es mi matriz de datos, va a usar todas las columnas menos la outcome, que es la de la clasificación.
y la pasa en X. Todas las características. Y en Y voy a poner solamente la UCOM, que sería si es un 0 o un 1. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Después de eso, dividimos el set en entrenamiento y test, ¿sí? Acá, por ejemplo, está el 50% se saca para entrenamiento y el 50% para test. Eso lo van a manejar más o menos ustedes. Y acá se imprime cuántos datos tenemos para el testing y cuántos para el set. En este caso, como era 50 y 50, tenemos el mismo número. Sí, oh, eso lo vamos a ir viendo y lo van a ir aprendiendo en ciencia de datos. No es indistinto, tiene, dependiendo del set, tiene su relevancia. Porque después lo vamos a ver más adelante, el sobre fictim o el over fictim, el sobre ajuste, ¿no? Hay que buscar el equilibrio entre la cantidad de elementos de datos de entrenamiento y datos de test. ¿Por qué? Porque muchas veces si yo le doy muchos datos de entrenamiento y poquitos datos de test, ¿qué va a pasar? El modelo va a entrenar con estos datos, pero si no están bien armados estos datos, se va a acostumbrar a eso y cuando yo le tire datos muy dispares, mi modelo no va a ser tan predictivo. Es el overfitting. Y si le doy mucho de prueba y poquito de entrenamiento, iba a tener poca información para una gran masa que me viene. Entonces, uno tiene que equilibrar. Está un 70-30 es bueno, un 60-40, ponele. Acá hace 50-50, eso lo van a ir viendo de acuerdo a la experiencia, ¿sí? Y la complejidad del tema, ¿está? Pero un 70-30 estaría bueno para un entrenamiento. Pero de ahí, eso es para jugar. No sería bueno que vos digas, y pongo 20 de entrenamiento y 80 de prueba. Y porque posiblemente no tome todos los casos. Hay algo que ustedes van a ver, que nosotros no lo vemos acá porque no nos da el tiempo. Antes se daba en IA, creo que sí, pero sí lo van a ver en ciencia de datos, que es el análisis de los datos, ¿no? Ahí van a tirar las medias, los promedios, la desviación estándar para ver cómo es el comportamiento de los datos. Es lo primero que se hace. Y ahí van a entrar en juego conceptos como los outliers. Habrán escuchado los puntos extremos. Entonces, ¿qué son esos outliers? Son valores que están muy lejos y que pueden hacer que mi modelo se perjudique. Ahora bien, si esos outliers son importantes, hay que considerarlo. Ahora, si son escasos y eventualmente van a aparecer, no sé, uno cada, supongo, no sé qué se me ocurre que estoy analizando una situación que anualmente pueden aparecer de, no sé, de 1 millón de datos, 2 o 3 outliers, y seguramente esos 2 o 3 los dejo para que cuando aparezcan veremos qué hacen. O si aparecen no es relevante en el millón de muestras. Ahora bien, si esos outliers hacen de que todo mi sistema se rompa, y habrá que considerarlos y habrá que ver cómo tratarlos, ¿se entiende? Entonces, todo ese análisis de qué datos voy a poner en consideración en los modelos o que voy a tirar para predecir, es el masajeo que usted tiene que hacer al principio. Es lo que van a aprender en ciencia de datos. Por eso yo siempre digo, tendré que haber puesto ciencia de datos primera materia y IA segunda. Entonces hay muchas cosas que vamos a ver en IA que le van a dar mayor sentido si ya hubieran hecho ciencia de datos. Pero bueno, es lo que nos toca. Es como cuando vamos a PPR que no tenemos diseño, pero tenemos que implementar un diseño hasta que aprendamos. Queda, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ah, algo que no sé si el profe lo dio, esto es de ciencia de datos también, perdón, pero se los pongo porque esto no va en el parcial, ¿no? No creo que, no, porque no lo he visto que está en el material de cátedra. Lo que se llama el escalado o la
sí, acomodar las características de alguna manera. Muchas veces los datos que tienen que relacionar entre sí o con los que tienen que trabajar tienen unidades muy dispersas o valores muy dispersos. Entonces lo que uno trata de hacer es llevar todo a una medida común, ¿sí? Entonces lo que uno hace cuando trabaja en ciencia de datos es, eso seguro que lo van a hacer en ciencia de datos, no sé en qué momento, pero lo que es la escala o transformación de datos. Transforman los datos para llevar todo a una medida en común, todas las características, las procesan con el modelo que sea y después las vuelven a destransformar, llámese, o desescalar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque de esa manera los procesos son más eficientes, más rápidos, el rendimiento es más fácil. ¿Por qué? Porque si tenemos valores muy dispares y el modelo le va a costar mucho aprender que eso es típico. En cambio, si está todo llevado a una medida, una dimensión común, es más fácil, ¿sí? Por eso yo acá les puse qué sería el proceso de escalado y cuál sería la ventaja, ¿no? Del escalado, ¿sí? Y acá en este ejercicio lo hacemos para que lo vean, ¿sí? Chao, nos vemos. ¿Cómo andamos de tiempo? Uy, ya estamos en hora. Se los explico rápidamente para que vean y les puse todas las funciones, cómo hacer para escalar. Tenemos funciones para hacerlo, lleva todo a la desviación entre 0 y 1. Se escalan los datos de entrenamiento, los de salida, todo, ¿sí? Y se mandan al modelo. Acá yo les mostré cómo están los datos originales y cómo quedan los datos escalados o acomodados. Después se manda a entrenar, se crea el modelo, se lo entrena, se lo predice y se van a obtener resultados. Acá graficamos, ¿sí? Y si ustedes se fijan, miren qué feíto que está esto, ¿sí? Porque acá pasó una línea recta, pero tenemos un montón de puntos entremezclados. Entonces, muchas veces pasa que una imagen no me alcanza para saber si un modelo está bueno o no. Ustedes acá van a ver que el modelo, si ven esto, decir, este modelo está horrible, no sirve. Pero si se van a los números, que eso es lo que vamos a ver después, que es, yo les puse acá todos los resultados, no los vamos a ver hoy, pero si ustedes empiezan a ver los resultados, yo tengo numeritos de 76% de predicción correcta. Y a veces un 76, un 70 es un aceptable. Entonces yo, mirando el gráfico, digo, wow, esto no sirve, pero mirando los números, posiblemente sí. Eso es lo que vamos a hacer de acá a 3 o 4 clases, aprender esta matriz, cómo leer una matriz de confusión, cómo leer la precisión, el recal, F1, todas las medidas que yo puedo tomar para saber si el modelo que yo apliqué me sirve o no. Queda más o menos, cierro acá porque ya se nos fue la hora, pongo la pausa. ¿Estamos bien hasta